Buenas tardes a todos. Desde la agrupación madrileña de SEDISA queremos agradeceros la presencia en este chat, donde vamos a tratar un tema importante como es la seguridad del paciente. Sabéis que ya hace unos cuantos meses se aprobó el decreto 4/2021 sobre los requisitos obligatorios de seguridad del paciente. Esta norma, que entra en vigor, si no me acuerdo mal, y ahora nuestro ponente nos lo confirmará, el día 20, nos obliga a efectuar una serie de cambios en la arquitectura hospitalaria para crear alguna comisión, nombrar algún responsable, en fin, efectuar una serie de cambios. Yo creo que el tema de la seguridad del paciente es un tema fundamental y básico cuando hablamos de asistencia sanitaria. Fijaros que ya en el juramento hipocrático ya hablábamos de primum non nocere, que sería la traducción que haríamos ahora de seguridad del paciente. En cuanto hablemos de bioética, los padres de la bioética, Childress y Beauchamp, en el año 79 ya publicaron un libro donde definían los 4 principios fundamentales de la bioética, y uno de ellos, que además era prima facie, era el de no maleficencia, es decir, el no hacer daño al paciente. Posteriormente, en el año 99, el gobierno de Estados Unidos encargó una serie de estudios sobre la seguridad de los pacientes, de los que se publicó un libro conocido por todo el mundo, Errar es humano, en la tradición en castellano, en el que sacábamos la conclusión, o se sacaba la conclusión de que 1 de cada 10 pacientes sufría algún tipo de efecto adverso durante su tratamiento o durante su proceso asistencial. Esto puso en alarma a muchos países del mundo y muchos de ellos empezaron a tratar de solucionar el problema haciendo diversos programas o poniendo en marcha diversas cosas, ¿no? En 2004, por fin, la OMS puso en marcha un programa sobre seguridad del paciente que constaba de 9 puntos, que trató de globalizar de alguna manera, ¿no? Y recientemente, el año pasado, creo que fue esta ley publicada y que entra en vigor en unos cuantos días, el día 20 de enero, creo recordar, es cuando tenemos que, de verdad, efectuar una serie de cambios en la arquitectura hospitalaria para dar cabida a las obligaciones que nos impone este decreto ley, ¿no? Para todo esto tenemos con nosotros a Alberto Pardo. Alberto Pardo es de sobra conocido y todos le conocéis muy bien. Alberto Pardo es cirujano, igual que yo, aunque la vida nos ha llevado por otros derroteros distintos a la cirugía. Y es el hombre que más ha trabajado en calidad y en seguridad del paciente, seguramente en la Comunidad de Madrid, durante siempre, ¿no? Siempre ha estado ligado a esta tendencia. Es un referente tanto nacional como internacional, tanto en calidad como en seguridad del paciente, y es el ponente que vamos a tener esta tarde para que nos cuente un poco y nos deje claro cómo tenemos que abordar estos cambios que nos impone la ley. Además, nos impone la ley bajo penalidad si no lo cumplimos, ¿no? Con lo cual, Alberto, la palabra es tuya y cuando tú quieras. Adelante. Pues muchísimas gracias, Domingo. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a SEDISA, la agrupación de Madrid, por invitarme a esta ponencia, y también a todo el apoyo técnico que nos da SEDISA para desarrollarla, y, como no, también a todos los que hoy nos acompañáis. Voy a compartir pantalla. Para haceros la presentación de, como decía Domingo, este decreto de seguridad del paciente, que está enfocado a establecer una infraestructura básica para mejorar esta dimensión de la calidad en todos nuestros pacientes. Bien, he preparado esta presentación con 6 apartados. Primero, un breve comentario que ya ha hecho en parte en la introducción nuestro presidente sobre la importancia que tiene la seguridad del paciente y la importancia que tiene para los directivos. Cómo hemos enfocado esa seguridad del paciente en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, y luego ya centrarme en la norma que hoy vamos a comentar. Primero os comentaré qué antecedentes hay en otras comunidades autónomas, y luego, ya centrado en el decreto, os comentaré cómo es su estructura, lo más importante del contenido y, bueno, al final, pues la disposición transitoria y cuándo entra en vigor, que, como decía, que como nos comentaban, es a finales de este mes, exactamente un par de días después que lo que nos decía Domingo, que es el 22. Se publicó el 22, se entraba en vigor al día siguiente y daba 12 meses, con lo cual entendemos que no es que entrara en vigor el 22, entró en vigor al día siguiente de la publicación. Lo que pasa que todos los centros que estuvieran ya autorizados
teníais o tenéis ese periodo para adaptaros. Realmente entrar en vigor entró el 23 de enero. Bien, lo decía Domingo, la seguridad del paciente es una de las dimensiones claves de la calidad asistencial. Y como ya todos sabéis, lo que se intenta es que el paciente no sufra un daño innecesario en relación con la asistencia sanitaria que nosotros le proporcionamos. Él ha dicho las cifras que se manejan a nivel hospitalario y es que 1 de cada 10 pacientes sufre un daño. Es verdad que generalmente el daño es moderado o leve, no es un daño grave, pero no deja de ser un área de trabajo muy importante y que se ha desarrollado mucho en los últimos años. En este sentido, él nos hablaba del Instituto Americano, de ese informe de finales de los 90, Errores Humanos. Yo quería complementarlo con lo que la OMS ha desarrollado en los últimos años, la OMS como referente a nivel mundial. Ahora lo hemos visto claramente a través de su actuación en la pandemia. Desde los primeros años del siglo actual, concretamente a partir del 2004, lanzó lo que llamó la Alianza para mejorar la seguridad del paciente. Esa alianza tenía diferentes puntos. Uno de ellos, que os suena a todos, es que atención limpia es atención segura y puso en marcha la utilización de los bioalcoholes en nuestros centros, que hasta entonces no se utilizaban de forma masiva. Un segundo reto que lanzó la OMS fue el de cirugía segura, que es el que nos ha ayudado a implantar el listado de verificación quirúrgica, y el reto actual que tiene que ver con la seguridad del medicamento. Bien, la OMS ha estado trabajando todos estos años y justamente hace poco más de 2 años, en su 72 Asamblea en el 2019, ya estableció que quería elaborar y poner en marcha un plan de acción global que llegara hasta 2030. Ese plan de acción se aprobó a mediados del año anterior, del año 2021, y ese plan, para que veáis cómo enmarca lo que estamos haciendo también a nivel internacional, tiene estos 7 objetivos estratégicos que a su vez se abren cada uno de ellos en 5 actuaciones o estrategias que ellos dicen, con lo cual tendríamos 35 actuaciones. Como veis, tiene una primera línea de trabajo sobre evitar el daño, y ahí es lo más estructural, construir de sistemas de salud de alta fiabilidad, garantizar los procesos clínicos a través de planes, los pacientes, que es muy importante, la formación de los profesionales, que también lo veréis en el decreto, el asegurar un sistema de información, como tenemos en la Comunidad de Madrid a nivel público y también el decreto lo recoge, y luego las alianzas multisectoriales, y en este caso, esto que estamos haciendo hoy aquí también es una relación entre SEDISA y lo que hacemos a nivel de la Consejería de Sanidad. Dentro, como os decía, dentro de esas actuaciones, pues hay diferentes estrategias y, como veis, dentro de su primer objetivo, pues habla de implementar actuaciones prioritarias con todos sus componentes, utilizar legislación selectiva para facilitar la prestación de esta protección a los pacientes, por tanto, lo que hoy vamos a comentar. El alinear todo esto con actuaciones de inspección, de acreditación, en nuestro caso son de autorización, aunque la OMS le llama acreditación, bueno, es una forma diferente, pero luego comentaremos. Y luego también habla de algo básico que es quizá el fondo de todo lo que trabajamos, que es desarrollar y mantener una cultura de transparencia, que sea una cultura no basada en la culpa, sino en el aprendizaje. Junto a esto también habla del liderazgo clínico y gerencial para nosotros, para los que trabajamos en seguridad del paciente. La actuación que hacéis los equipos directivos que componéis la base de SEDISA es fundamental, junto con lo que hacen los clínicos y el resto de integrantes del sistema sanitario, pero los directivos sois muy importantes. También habla de establecer esos sistemas de aprendizaje que yo os comentaba y, evidentemente, esta interrelación entre las partes interesadas, sociedades, asociaciones, organismos públicos, privados, etcétera, ¿no? Como veis, esto que es el Plan 2030, que está recién aprobado, ya enmarca parte de lo que vamos a contar hoy. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en la Comunidad de Madrid en estos últimos años? A partir de las transferencias en 2002, en 2004 la Comunidad de Madrid ya puso en marcha un observatorio regional de riesgos sanitarios, que es el primer observatorio a nivel nacional basado en un decreto, es decir, tiene una norma que le da consistencia, y llevamos 3 planes de actuación. En 2005
2010 y 2015 y ahora estamos terminando el nuevo plan, que lo hemos retrasado un poco debido a la pandemia, si no seguramente ya lo tendríamos en marcha. Pero ya os adelanto que este año 2022 tendremos un nuevo documento estratégico. Bien, esto que hace la Comunidad de Madrid a través de documentos estratégicos y creando también dentro de esos documentos una serie de comisiones que en el ámbito público nosotros denominamos unidades funcionales de gestión de riesgos, pero que podríamos denominar Comisión de Seguridad del Paciente o Comisión de Gestión de Riesgos, también a nivel nacional se ha desarrollado y así el Ministerio, por ejemplo, pues tiene una estrategia que es la que veis marcada en este tono verde, 2015-2020, que ahora está terminando de evaluar y que próximamente entiendo que publicará esa evaluación y hace actuaciones alineadas con lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, veis que esto es una actuación que tiene un ámbito internacional, ya a nivel de países, como hablábamos de Estados Unidos, o de organizaciones como la OMS, que tiene actuaciones a nivel nacional por el Ministerio y por el resto de comunidades autónomas y que tiene una serie de actuaciones en la Comunidad de Madrid, para que veáis que este es el alineamiento. Como ejemplo de las medidas que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid en los últimos años, pues veis cómo en 2005 empezamos a poner en marcha esas comisiones o unidades funcionales. Luego, al año siguiente, pues ya trabajamos en la higiene de manos, en los bioalcoholes, en la identificación segura de pacientes, en la formación, ámbito fundamental, que también lo recoge la OMS, por cierto, en aspectos como el listado de verificación quirúrgica, los cuidados de enfermería, las rondas de seguridad, que es un aspecto fundamental de mejora y que tiene mucho que ver también con el proceso directivo, actuaciones para la infección o el nombramiento de coordinadores responsables o referentes de seguridad. Bien, esta es simplemente para enmarcar cómo lo que estamos haciendo en la comunidad y cómo lo que viene en el decreto está alineado tanto a nivel nacional como internacional. Bien, cuando nosotros trabajamos en calidad asistencial, generalmente lo que hacemos es intentar llegar al máximo posible de nuestras actuaciones. Y como son máximas, normalmente las actuaciones en calidad, los modelos que utilizamos son de carácter voluntario. Todos conocéis los modelos de acreditación o los modelos de certificación o el modelo FQM. Estos modelos son modelos que no son obligatorios, sino que los utilizamos para intentar llegar al máximo. Ahora bien, cuando a nivel social, cuando a nivel del Estado o de una comunidad decidimos que tiene que haber unos requisitos mínimos, la forma de establecer esos requisitos mínimos, que son por tanto obligatorios y que, como decía Domingo, si no se cumplen, pues puede tener una sanción, al ser mínimo obligatorio, es a través de una norma que es lo que nosotros denominamos las normativas de autorización. La autorización sanitaria, como sabéis, son los requerimientos, en el fondo requerimientos de calidad, que se ponen a nivel de cada comunidad autónoma para establecer qué es lo que tiene que cumplir un centro o servicio sanitario antes de abrir o una vez que ya está abierto en las diferentes autorizaciones que sufre a lo largo del tiempo, porque la autorización no es fija, sino que tienes que seguir manteniendo esos requisitos y cumplir los nuevos que se van formando. Por tanto, hoy vamos a hablar de una normativa de autorización y, por tanto, de una normativa de mínimos, de una normativa, como decía Domingo, obligatoria. ¿Qué antecedentes hay en las comunidades autónomas? Pues mirad, el antecedente más claro es este decreto del año 2016, el decreto 78 del País Vasco, los Akidexa, que ya establecía medidas sobre seguridad del paciente que recibían asistencia sanitaria en los centros y servicios ubicados en el País Vasco. Por tanto, es una normativa de autorización que solo afecta al País Vasco. Esa normativa tenía 4 apartados, lo que ellos llaman grupos. Un primer apartado que hablaba de cuál era el objeto de esta norma, a quién le aplicaba, y un segundo apartado que tenía que ver con la elaboración de un plan de seguridad. El tercer apartado con la creación de referentes o responsables y comités de seguridad, y un cuarto apartado que habla de sistemas de notificación de incidentes. Bien, si tenéis interés, el decreto lo podéis encontrar fácilmente en Google. Establece el ámbito de aplicación como una norma de autorización, estableciendo que los centros y servicios que requieren autorización tienen que cumplir los requisitos que establece este decreto. Entre esos requisitos, y dependiendo del tipo de centro, exige la existencia de un plan de seguridad, y en este artículo 4 describe ese plan de seguridad, que es lo que tiene que contener. En el artículo 5 establece que tiene que haber también
un comité de seguridad del paciente y en el artículo 6 habla de que tiene que haber un referente, coordinador o responsable de calidad en esos centros o servicios. Esto es similar a lo que yo os voy a contar en cuanto al concepto en la normativa de la Comunidad de Madrid. Hay una diferencia, y es que en el decreto del País Vasco establece que tiene que haber un sistema de notificación de incidentes. Ya sabéis que una de las herramientas que tenemos para mejorar la seguridad es que cuando cualquier profesional, directivo, alumno, cualquier persona, paciente, tiene conocimiento de que ha pasado algo que puede afectar su seguridad, tiene que existir un sistema mediante el cual él lo pueda comunicar, llegue a una comisión, comité o grupo de profesionales que lo analice y que ponga en marcha soluciones. Eso es lo que nosotros llamamos sistemas de comunicación o notificación de incidentes, y a mí me gusta matizarlo diciendo que es un sistema de gestión y aprendizaje, porque evidentemente si solo te quedas en la notificación no mejoras la seguridad. Tienes que notificar, pero también tener un sistema para analizar y para mejorar. Bueno, en el caso del País Vasco, la diferencia es que el sistema, tanto en los centros públicos como en los privados, es el sistema que facilita el propio sistema de salud. Es decir, este sistema de notificación lo facilita el sistema de salud. En el caso de la Comunidad de Madrid, en los planes de seguridad, como luego os comentaré, sí aparece la necesidad de tener un sistema, pero no establece que sea un sistema común promovido por la Consejería de Sanidad, ya que nos parece que es muy complejo el tener un sistema que tienes que ir actualizando, que tienes que tener al día, que a lo mejor no se adapta a las necesidades por ejemplo, de algún centro privado, y nosotros a nivel de los centros públicos sí tenemos un sistema común que gestionamos nosotros, pero no se facilita o no se obliga a que, ni se facilita ni se obliga, mejor dicho, a que sea a nivel privado, como si aparece en el decreto del País Vasco. El otro antecedente de interés, hasta el momento actual, porque es posible que en las próximas fechas, no digo este año, pero a lo mejor en las próximas semanas, meses o en los próximos años aparezcan nuevas normas, es este decreto de Cataluña del año 2017. Este no es un decreto específico de seguridad del paciente, es un decreto general de autorización y dentro de él sí aparecen aspectos relacionados con la seguridad del paciente, también parecidos a lo que hemos comentado. Desde actuaciones concretas, por ejemplo, con la resistencia antibiótica, las caídas, los cuidados o la prevención de la infección, a también, como hablábamos en el País Vasco, a que el departamento competente facilitaría un sistema de notificación de incidentes. Bien, como veis, pues bueno, tenemos antecedentes en comunidades autónomas donde la seguridad del paciente ya está apareciendo como requisitos mínimos obligatorios. Con este enfoque, en la Comunidad de Madrid, hace prácticamente un año, porque se publicó, como veis ahí, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el viernes 22 de enero, se publicó este decreto 4/2021, en el que se establecen requisitos para mejorar la seguridad del paciente en centros y servicios de nuestra comunidad. En el decreto, como en todos los decretos, hay una introducción en donde se explica cuál es el contenido del decreto y también se explica cuál es el árbol normativo por el cual se desarrolla este decreto. Se cita la creación, como os he comentado antes, de ese Observatorio Regional de Seguridad del Paciente en el año 2004 y también cómo hubo una resolución que se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Asamblea de Madrid, esa resolución 77 que fue de final del 2017, pero realmente se publicó en 2018, en donde se instaba al Gobierno a que se aprobara una normativa como la que recoge este decreto. Como veis también en esta parte inferior de la transparencia, por tanto, este decreto tiene como finalidad implantar esos elementos que se consideran básicos para tener una infraestructura que nos permita mejorar la seguridad de los pacientes. El decreto tiene 3 apartados, que nosotros en este caso, no grupos como decíamos en Euskadi, sino 3 capítulos y 10 artículos. El primer capítulo, el primer apartado, tiene la disposición general y por tanto ahí está el objeto, es decir, para qué se hace este decreto y a quién le aplica. El capítulo 2 quizá es el más importante en el sentido que establece los elementos de infraestructura organizativa, que son los 3 que hemos comentado, el plan, el responsable de seguridad, que en algún caso en otros decretos se llaman referente,
y la comisión de seguridad o unidad funcional en nuestro caso, y también qué funciones tienen, cómo hay que nombrarlas, cómo hay que desarrollarlas y cómo van a hacer sus funciones. Luego un capítulo tercero que, como estamos hablando de un decreto de autorización, está dedicado a las actuaciones inspectoras y al régimen sancionador si no se cumple. Y en la parte final está esa disposición transitoria que comentábamos, que da un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor. Entró en vigor al día siguiente de publicarse, luego el 23 de enero. Y para aquellos centros que ya estuvieran autorizados cuando entró en vigor este decreto, tienen 12 meses, habéis tenido 12 meses o tenéis 12 meses hasta este 22 de enero para cumplir lo que dice el decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que si un centro se abrió en noviembre del año pasado, ya tenía que cumplir el decreto. O sea, no podía esperar ese periodo hasta el 22 de enero, pero es verdad que todos los centros que ya teníais la autorización sí teníais este periodo transitorio para poder adaptaros. Bien, ya entrando en lo que es el contenido del decreto, el objeto, lo hemos repetido, es establecer estos elementos de infraestructura organizativos con implantación de medidas básicos para mejorar la seguridad y, evidentemente, como contábamos antes de Cataluña, el País Vasco, solo es para aquellos pacientes, para aquellos centros y servicios ubicados en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, esto no es obligatorio fuera de la Comunidad de Madrid, porque es un decreto de autorización de la Comunidad de Madrid. El segundo aspecto importante de este primer apartado es el ámbito de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que, dependiendo del tamaño y las características del centro o servicio, tendrás obligación de tener toda la infraestructura o solo tendrás obligación de tener una parte más mínima. ¿Y qué es lo que determina el que tengas que tener toda la infraestructura? Pues básicamente, como veis remarcado en la pantalla, todos los centros que tengan internamiento, es decir, que tengan ingreso, o todos los centros que desarrollen cirugía mayor ambulatoria, o actividades quirúrgicas realizadas en quirófano, o procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos, se le aplica todo el decreto. Y además, eso también afecta a aquellos centros o servicios que, aunque no tengan ingresos, aunque no hagan cirugía, aunque no hagan técnicas invasivas, tengan 90 o más profesionales sanitarios. Vosotros os podéis preguntar, ¿por qué 90? Bueno, en calidad intentamos tener criterios, que luego pueden ser debatibles, pero al menos tener un criterio, y 90 es el número de profesionales sanitarios que aproximadamente tiene el hospital del servicio público más pequeño. Con lo cual nos parecía que si ese era el límite en el cual un centro tenía que tener todo el decreto de aplicación, también sería un límite para aquellos que tuvieran ese número de profesionales y no ingreso. El resto de centros, los que no le aplica, digamos, lo que acabo de comentar, pues no tendrán obligación de constituir una comisión de seguridad ni tener un plan. Sí es recomendable, pero evidentemente estamos hablando a veces de un profesional que tiene una consulta. Entonces, ese profesional solo, pues tener una comisión, si está él solo, o tener un plan, o si son 3, pues es muy complicado. Entonces, en ese caso no tendrán la obligación de constituir la comisión ni tener el plan, aunque sí deberán tener identificación segura de pacientes y muestras y la prevención de la infección, incluida la higiene de manos. Y evidentemente, como luego comentaremos, ellos serán los responsables de la seguridad de sus centros. Esto es el aspecto más importante de ese primer apartado del decreto, la finalidad y el ámbito de aplicación. Como os decía, quizá lo más mollar del decreto es el capítulo 2. ¿Por qué? Porque aquí es donde se describen los elementos organizativos que se establecen para mejorar la seguridad del paciente. Y como veis en pantalla son el plan, el responsable y la comisión. Esto que os acabo de comentar en realidad entronca directamente con la estrategia que llevamos trabajando en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años. Si veis en la pantalla esta imagen que os he puesto, veis que a un lado tenéis la macrogestión, que sería la consejería o el servicio de salud, la mesogestión, que seríais los gerentes, los centros sanitarios, los hospitales, etcétera, y la microgestión, que serían ya las unidades o servicios. Y en la parte superior, por un lado veis la columna de quién es el responsable de mejorar la seguridad,
de en qué estructura tiene para hacer esto y qué plan de actuación tienes, pues como veis, en la parte de la macrogestión ya tenemos, por un lado, un observatorio que sería el equivalente a la unidad funcional que está regulado ya por un decreto, una estrategia de seguridad que, como os he dicho, ya llevamos 3 y vamos a publicar la 4ª a lo largo de estos meses y que también la podéis ver. Y luego tenemos un decreto de competencias que establece quién es el competente en seguridad del paciente dentro de la estructura directiva de la Consejería de Sanidad. En este caso, la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente y la subdirección en la que yo trabajo. ¿Qué es lo que regula el decreto? La parte donde estáis vosotros, la mesogestión. La existencia de un responsable de seguridad del centro, la existencia de una comisión, o en el caso nuestro, en el caso de los centros públicos, se denominará esa comisión unidad funcional, y el despliegue de la estrategia a través de un plan individual de trabajo y unos objetivos. Y luego quedaría lo que sería la microgestión, que ahí ya el decreto cita algunas recomendaciones, pero no obligaciones, como es la posibilidad de tener responsables de seguridad por unidades o servicios, que nosotros lo tenemos en los centros públicos, lo cita el decreto, aunque no lo hace obligatorio, la posibilidad de tener comisiones a nivel menor, pues por ejemplo en las UCIs, o las actuaciones a nivel micro con objetivos y planes ya de unidades o servicios. Por tanto, esta mesogestión, donde estáis vosotros, los equipos directivos, es lo que viene a regular el decreto. Vamos a repasar brevemente, porque tampoco quiero entrar a fondo y vosotros lo podéis leer con tranquilidad, el primer elemento, que es el plan de seguridad. Bueno, ¿qué es lo que pide el plan de seguridad? Primero, evidentemente, te dice que el plan tiene que estar identificado. O sea, aquí cada gerencia tenéis, cada hospital, por entendernos en un lenguaje más coloquial, tenéis que tener vuestro plan de seguridad, identificando evidentemente que sois un hospital y a qué os dedicáis. Tiene que aparecer el responsable de seguridad del centro, que ya os adelanto que es una novedad del decreto, porque sí hace que lo tengáis que tener nombrado, y tenéis que tener un responsable para todo el hospital o para toda la gerencia de primaria o para todo el centro asistencial que le aplique. ¿Qué estructura organizativa tenéis de seguridad? Aquí es definir, pues si tenéis una comisión, si tenéis un responsable, si tenéis responsables por centros, es decir, explicar en el plan cómo lo tenéis organizado la seguridad. Y luego un programa de actuaciones previstas en los cuales tendréis que tener un plan de formación. Ya os recuerdo que la OMS ya lo decía, en el caso de la Consejería de Sanidad tenemos un plan global y luego tenéis planes individuales por cada centro. Un procedimiento para identificación de pacientes, es decir, las famosas pulseras. Un sistema de identificación que, vuelvo a repetir, a diferencia de lo que pasa en Cataluña y el País Vasco, no es suministrado por la Consejería, aunque sí lo hace para los centros públicos, lo que llamamos CIS en Madrid. Y la definición y realización de objetivos anuales. O sea, esto tiene que estar incluido en el plan. Y luego habla de una serie de líneas mínimas que tiene que incluir el plan, que ahora comentaré. También dice que en el caso de los centros y servicios adscritos o dependientes del servicio madrileño, el plan de seguridad será coherente y se corresponderá con esa estrategia que aprobamos cada 5 años. Tengo que deciros que las líneas mínimas del plan coinciden con las líneas que tiene la estrategia de seguridad del paciente. Para los centros que no sois públicos, que sois privados, también podéis utilizar la estrategia como elemento, digamos, para ver cómo podéis desarrollar vuestras actuaciones y para ser coherente o corresponder, si os parece apropiado, con esa estrategia la vuestra. Como os decía, el plan tiene una serie de líneas. El propio plan ya dice que, hombre, estas líneas se tienen que ajustar a la dimensión y características del centro, porque el plan habla de 12 líneas, pero hay una, que es concretamente la 9, que se refiere a atención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en un hospital queréis poner alguna actuación conjunta con primaria, podríais ponerla en la línea 9, pero también podéis decir que la línea 9 no os afecta porque sois un hospital y sí afecta directamente a la gerencia de atención primaria. Imaginaros que sois un centro que no tenéis pediatría, pues evidentemente la línea 5 que habla sobre pediatría no os aplicaría a vosotros. O que sois un hospital de media estancia que no tenéis cirugía y que no tenéis urgencias. Por tanto, la línea 1 y la línea 2 no os afectaría.
Quiero decir con esto que las 12 líneas que vienen en el plan es el máximo, pero no es obligatorio y dependerá de las características de cada centro si tenéis que tener actuaciones en esas líneas o no. Vuelvo a repetiros que estas 12 líneas son las mismas que están en la Estrategia de Seguridad del Paciente vigente ahora mismo en el Servicio Madrileño de Salud y que podéis consultar en la web, y van a ser las mismas líneas que van a estar en la nueva estrategia, porque nos hemos cuidado que en la nueva estrategia para los próximos 5 años también mantenga las mismas líneas para estar alineado con el decreto. También deciros que a nivel público hemos hecho, basándonos en todo esto, unas recomendaciones para facilitar a los centros la elaboración del plan, pero que no son diferentes a lo que os acabo de contar. Es decir, tienes que tener un documento en cada gerencia donde tengas una carátula, donde diga esa identificación del centro, donde ponga la fecha de aprobación. Porque el decreto también dice que cada 5 años hay que revisarlo y actualizarlo. Evidentemente no puedes tener un plan de seguridad para toda la vida, ¿no? Tiene que estar aprobado por el gerente. Aquí también nos aplica directamente a los equipos directivos. Nosotros recomendamos que haya una introducción, esa estructura organizativa, las líneas de actuación y luego debajo los objetivos, el sistema de identificación, la identificación segura y el plan de formación. Es una forma de verlo. También recomendamos, pues, por ejemplo, un ejemplo de carátula, pues, que ponga el nombre del centro y cuándo se ha aprobado y las fechas de la revisión. Y como veis, pues tampoco dista mucho de lo que dice el decreto. El segundo elemento es el tener un responsable de seguridad. Los responsables o referentes de seguridad, como os decía, esto es una novedad porque hasta ahora en la Comunidad de Madrid no los hemos tenido nombrados como tal. Es decir, no ha habido un único responsable por gerencia de la seguridad y a partir de ahora tiene que haber un responsable. Como os decía, hay 2 casos. En el caso de que tengáis pues, los más de 90 profesionales, tengáis ingreso, cirugía o prácticas en quirófano, etcétera, pues tendréis que tener un responsable. Ese responsable tiene que ser, como dice en la pantalla, un profesional sanitario del centro. O sea, el responsable de seguridad tiene que ser un profesional sanitario del centro. Lo tiene que nombrar el gerente. Como dice ahí, tiene una duración de 4 años que se puede prorrogar y cuando no esté disponible, cuando haya un problema, pues puede ser desempeñado por un miembro del equipo o por el propio titular del centro. Tiene una serie de funciones que ahora comentaré y aquí, como voluntario, no como obligatorio, el decreto dice que si estás constituido por más de una unidad asistencial, por ejemplo, un hospital con varios servicios, se puede designar a un responsable de seguridad por cada uno de esos servicios. Los que trabajáis en el sistema público sabéis que desde hace tiempo nosotros ponemos entre nuestras actuaciones el tener responsable de seguridad por centros o servicios, ¿no? En algún caso es un responsable, hay centros que tienen responsable médico y responsable de enfermería, pero en todo caso tenemos nombrados a más de 2.000 responsables en todos los centros sanitarios. Suma 1 o 2, gerencia primaria y gerencias de hospitales en relación a lo que os acabo de comentar. Las funciones de este responsable, quizá la más diferencial es que va a ser el presidente, lo tenéis aquí, de la Comisión de Seguridad. Esa comisión, que vuelvo a repetir, aunque ya lo he hecho varias veces, pero para que quede claro que en el caso de los centros públicos se denomina Unidad Funcional de Gestión de Riesgos, estará presidida por el responsable de seguridad. El decreto no dice si puede haber un vicepresidente, si puede haber coordinadores, eso ya lo podéis organizar como queráis, pero lo que sí dice el decreto es que el responsable que se haya nombrado en el centro es el presidente de la Comisión de Seguridad o Unidad Funcional. Y luego el resto de funciones, pues son funciones que yo creo que son coherentes con lo que quiere hacer el decreto: actuar de interlocutor, impulsar la seguridad, difundir el plan de seguridad, asesorar, colaborar con la formación y cualquier actuación que le sea encargada o bien por el equipo directivo o bien a nivel global por la consejería o el servicio de salud. El tercer elemento es la comisión de seguridad. Como ya os decía, el propio decreto dice, y lo tenéis aquí, que en los centros adscritos o dependientes del servicio madrileño la comisión de seguridad se denominará unidad funcional de gestión de riesgos, que es como la hemos denominado históricamente, aunque lo que hace y sus funciones son las mismas que una comisión de seguridad. Fija también un número mínimo que tendréis que nombrar, que es
6 miembros que podrán ser asistenciales o no, pero ya el decreto os dice que si tenéis solo 6, la mayoría tienen que ser asistenciales, con lo cual tendríais que tener 4 asistenciales y 2 no asistenciales. Si tenéis 7, pues pueden ser 4 y 3, etc. Como hemos dicho, está presidida por el responsable de seguridad y si dice el decreto, y esto sigue también la tradición que teníamos en las unidades funcionales, de que al menos tiene que tener un representante del equipo directivo, no tiene, como aquí acabáis de ver, que ser el presidente de la comisión, pero sí se quiere que haya un directivo dentro de la comisión o unidad funcional y un representante de las áreas de calidad, farmacia y medicina preventiva. En el caso de que no existan, pues el que haga las funciones relacionadas con calidad, farmacia o medicina preventiva. También lo dice así el decreto. Dice que la designación también es por 4 años, que puede ser prorrogada, que puede ser sustituida y que lo hará por el gerente, director técnico o asistencial del centro. Esto es lo mismo que dice para el responsable de seguridad. Habla de cómo serán las sesiones y cómo son los votos. Las funciones, pues también coherentes con el decreto, asesorar a directivos y profesionales, impulsar iniciativas, realizar el seguimiento de las medidas establecidas, fomentar la notificación, analizar los incidentes, estos incidentes que aparecen a través del sistema de comunicación de incidentes, el sistema que yo os decía de gestión y aprendizaje, los vamos a ver en la comisión de seguridad o unidad funcional, fomentar la formación y cualquier otra actuación que se le encargue por el responsable asistencial del centro o del servicio. Aparte de esto, como os decía, el decreto tiene un tercer apartado o capítulo con actuaciones inspectoras, con un régimen sancionador y, por último, tiene ese régimen transitorio que, como os decía, habla de que tendrás 12 meses a partir de la fecha de entrada en vigor. La fecha de entrada en vigor fue el 23 de enero, ya que fue al día siguiente de su publicación. Y, como siempre, pues se faculta al titular de la consejería en dictar, si es necesario, normas para desarrollar, ejecutar este decreto. Nosotros también deciros que a nivel de la Comunidad de Madrid, en el ámbito público, que es en el que tenemos competencias, estamos haciendo una encuesta que terminaba hoy, por tanto hoy todavía está abierto el plazo, en todas nuestras gerencias asistenciales para revisar el cumplimiento. Hicimos un pequeño resumen que se mandó a todas las gerencias diciendo qué es lo que se tenía que hacer y cómo se tenía que cumplir, lo que yo os acabo de comentar, con un breve cuestionario donde hablaba de todas las necesidades. Por ejemplo, pues en la parte de responsables, pues poníamos que era voluntario, como os acabo de comentar, si se había nombrado al responsable, si se había nombrado a la unidad funcional, si tiene mayoría, si tiene un plan. Y ya para terminar simplemente, y ver si tenéis alguna cuestión que comentar, recordaros que la seguridad del paciente es un componente que podemos llamar básico, crítico, fundamental de la calidad asistencial, que como habéis visto, esto es tanto a nivel internacional como nacional como autonómico, ahora mismo ya no es discutible, es un elemento crítico de cualquier actuación sobre calidad asistencial, que en el decreto está vertido toda la experiencia previa y todo el enfoque y despliegue en elementos de infraestructura organizativa que llevamos años desarrollando en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que tenéis que diferenciar lo que es mínimo obligatorio y por tanto establece el decreto como algo que hay que cumplir de aquello que es máximo y voluntario que se recomienda que se haga pero que no es obligatorio. Y que este decreto lo que intenta es que todos tengamos un suelo mínimo y que todos cumplamos ese mínimo. Y evidentemente a todos nos gustaría trabajar por llegar a máximos teniendo ese suelo mínimo que fija el decreto. Que por tanto establece la diferencia entre el deberá, que es el decreto, y el podrá, que es la recomendación. Y también para terminar deciros que esta infraestructura básica, por primera vez en nuestra comunidad, unifica lo que hacemos tanto a nivel público y privado, es decir, todo centro público-privado tendrá que tener, si cumple el ámbito de aplicación que hemos comentado, un plan, un responsable y una comisión de seguridad o en nuestro caso unidad funcional. Bueno, por mi parte nada más, espero poder haber sido claro en la presentación y ya le cedo la palabra a Domingo
por si hay alguna cuestión que comentar. No te oímos, Domingo. Estás sin altavoz. Estás mutado, yo creo. ¿Ahora mejor? Ahora. Entonces, como siempre ha sido muy, muy satisfactoria y muy clara tu intervención, Alberto, pero a ver, yo te preguntaría, en tu opinión, ¿de qué especialidad o de qué ámbito es mejor nombrar al responsable de seguridad del paciente? ¿Del ámbito quirúrgico, del ámbito médico? ¿Realmente no importa? ¿En cada centro cómo se vea? ¿Cómo opinas tú esto? A ver, no hay una regla de oro. Yo lo que sí os diría, vosotros sois directivos. Yo siempre comento a nivel coloquial y desde hace muchos años que en los centros hay dos tipos de líderes. Los líderes que son porque a veces nos nombran, como en mi caso su director, y aquel líder al que sigue la organización, que tú y yo que somos cirujanos, es el que opera los recomendados. Entonces yo lo que os diría es que si tenéis que nombrar un responsable de seguridad y no tenéis claro, pues porque tenéis varios, quién puede ser el perfil, el que lidere o uno de los que lideren la seguridad del paciente en el centro con ese liderazgo de actuación. No hay una regla concreta. Yo creo que cada centro a lo mejor puede identificar ese líder, que en algún caso será quirúrgico, en otro será médico. Si es verdad que necesitará, si es médico, pues trabajar en el ámbito quirúrgico y al revés. Pero yo buscaría una persona con liderazgo en seguridad. Bien, ya han aclarado o hemos aclarado desde SEDISA que las diapositivas quedarán a disposición de todo el mundo para que todo el mundo tenga claro lo que nos has contado y lo que nos has dicho en función de qué miembros tienen que ser de la comisión, cómo se nombra el presidente, qué funciones tiene, etcétera, etcétera. Y también cómo se elabora un plan de seguridad, que esto, como siempre, son cosas nuevas que nos llegan y que la verdad es que nunca se hizo en el hospital, ¿no? Al igual que hace unos meses nos pidieron un plan anual de compras que tampoco nunca se había hecho, y también en SEDISA hicimos un seminario para ver cómo eso se podía hacer. Llegó el COVID y no hubo que hacer el plan de compras porque aquello se quedó en nada, pero me temo que a pesar del COVID el plan de seguridad sí habrá que hacerlo, y además es mucho más necesario hacerlo que el plan de compras, ¿no? Yo por mi parte ha quedado todo claro y todo bien. Yo en el chat no he visto que haya ninguna petición Hay de dos, palabra o ninguna intervención, yo no las he visto, pero si las veis, Isabel, ponerlas en marcha. sí, yo creo que hay dos cuestiones, pero hablan de si se puede acceder a la grabación. No veo preguntas como tal. Por eso, sí. La grabación va a estar colgada en el canal de YouTube de SEDISA, o sea que todo el mundo va a poder tener acceso a ella otra vez y repasarla con tranquilidad, y las diapos también van a estar colgadas, con lo cual todo el mundo tendrá esa información cada vez que lo necesite en los próximos meses, ¿no? Yo por mi parte agradecerte, Alberto, de verdad el que hayas compartido esto con nosotros. Aclarar y decir que esta iniciativa no salió de SEDISA, salió de Alberto, que fue el que nos propuso el hacer este seminario para informar a todo el mundo de cómo hay que hacer esto, con lo cual es doblemente agradecer tu participación y tu proactividad en este tema. Daros las gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por vuestra asistencia, y espero que esto haya sido reconfortante para todos y que para todos haya quedado claro esta serie de requisitos que nos piden ahora, y simplemente despediros y que paséis una buena tarde todos. Muchas gracias, Alberto, otra vez, y que paséis una buena tarde. Hasta luego. Sí, sí. No sé si han cortado, ¿no? Todavía estamos, Domingo. Se están despidiendo ahora Sí, lo estoy leyendo. los que están. Bueno, ha estado muy bien, Alberto, ¿eh? Yo creo que nos has dejado muy claro el asunto y el tema, las dudas, sobre todo en el plan de seguridad, que es lo que a mí más me preocupaba, porque siempre te cabe la duda cómo se hace un plan de seguridad, que es una cosa nueva, ¿no? Sí, Pero a bueno, ya. vosotros
Domingo, en el caso nuestro, os mandamos un documento de recomendaciones de cómo se podía elaborar el plan. O sea que con la encuesta esta que os hemos pedido, Sí. iba anexo el documento de recomendaciones para elaborar el plan. De todas maneras, si hay alguna duda, si queréis que hagamos algo más específico o tú ves la necesidad, hacemos algo más concreto sobre el plan o lo trabajamos más o lo que necesitéis. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro, ¿eh? Con lo que nos has contado y nos has dicho, creo que ha quedado perfectamente claro y creo que ya no habrá ninguna duda. Así que, bueno, yo creo que esto ya lo podemos dar por zanjado. Ahora simplemente nos queda ponernos a trabajar y hacer el plan y nombrar al responsable y poner en marcha la Eso comisión. es. Eso es esto lo tenéis que hacer vosotros, Claro. nombrar los responsables de las comisiones ya con un nombramiento vuestro, que en algún caso, no me lo habéis preguntado, pero en algún caso me han preguntado si había algún formato oficial y les hemos dicho que no. Es verdad que en el País Vasco se hicieron un formato, pero nos parecía que con un documento de la gerencia en donde tú dices el doctor Pedro Pérez ha sido nombrado o es nombrado responsable de seguridad del centro por el periodo tal, es suficiente. Pero sí es verdad que exige que hagáis ese documento, que hasta ahora no existía. Claro. Claro, yo tenía apuntado entre mis preguntas si el ser el coordinador de seguridad del centro traía alguna otra ventaja de algún No, tipo, pero ya has visto que al final no te lo he preguntado porque sería la primera vez en la vida que esto sucediera. no. Entonces ya Es entiendo que no. funcional. Como en todos los casos de las comisiones, es un trabajo que no está remunerado. Eso es verdad. Hombre, yo entiendo que con el tiempo y cuando vaya cuajando, pues sí habría que, de alguna manera, liberar por lo menos parcialmente a estos profesionales para que tengan unas horas de su trabajo para dedicarlos a esta función, ¿no? Es Sí, decir, que igual que puedes liberar un coordinador de otro área y decir, oye, pues mira, te dejo unas horas a la semana o al mes, como vosotros veáis en cada centro, para liderar este aspecto, pues en este caso pues se lidera, pero no es una función que esté en una RPT con un cargo y un salario, por decirlo así, ya. ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, Pues Alberto, insisto, muchísimas gracias. a vuestra Y disposición. Las transparencias se las pasaré a Serisa, quitaré el sí, correo electrónico por aquello de que sí, es un correo electrónico y dejar las transparencias. perfecto. Muy bien, muchas gracias. Venga, un Que abrazo pases para buena tarde, todos. Alberto. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.